Buenos días, mis hermanos, los que están conectados por internet, los que están aquí y algunos que nos visitan con motivo de lo que tendremos en unos momentos más, una acción de gracias por el matrimonio de Saraí Jaciel y una comida que ellos han querido convidar con la iglesia y con todos ustedes. Vamos a continuar, estamos ya en la sexta enseñanza. Tenemos una serie que es la carta a los romanos, los que nos están visitando para que por lo menos tengan una idea de lo que estamos viendo, pues estamos viendo la carta de Pablo a los romanos, versículo por versículo. Ya en estas 5 semanas pasadas ya terminamos los primeros 7 versículos y hace 8 días empezamos a ver versículo del 8 al 15. El tema de estos 8 versículos, por lo que trata el pasaje, es transformados por el Evangelio de Jesucristo. Eso hace el Evangelio en una persona que realmente ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Le voy a dar lectura al texto que comenzamos hace 8 días y que por cierto vimos ya el 8, pero le doy lectura. Romanos 1, 8 al 15. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hace 8 días alcanzamos a ver el versículo 8, si quieres ponerlo, donde Pablo expresaba lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Les explicaba yo que desde la manera de escribir de Pablo se nota un Pablo totalmente transformado al Pablo antes de conocer a Cristo. Un Pablo que amenazaba a cristianos, que entraba a las casas de los cristianos y los arrastraba para entregarlos a la cárcel y a la muerte. Un Pablo que respiraba amenazas contra ellos. Ahora dice: doy gracias a mi Dios porque su fe ha sido divulgada. Es un Pablo transformado por el Evangelio de Jesucristo, porque eso hace el Evangelio. Si alguien no ha sido transformado, no ha conocido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, porque Él nos hace nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí da gracias a Dios por unos cristianos en Roma a los que no conoce. Ya estudiamos en la introducción, no los conoce, pero Él da gracias. Él está agradecido con Dios porque se han convertido, y dice aquí que porque su fe ha sido divulgada en todo el mundo. Pero además se refiere a Dios como mi Dios. Habla de una intimidad, de una relación personal. El creyente tiene una relación personal con Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios al que apenas si le podemos hablar. Pablo dice: doy gracias a mi Dios. Amén, lo explicamos hace 8 días, es un breve repaso. Entonces, dice además: doy gracias a mi Dios mediante, dice aquí la palabra de Dios, Jesucristo. Reafirmábamos que es Jesucristo
el mediador. Es gracias a Cristo que podemos dirigirnos a Dios, es gracias a Jesucristo que tenemos una comunión con Él. Todo es gracias a Jesucristo. No hay otro mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No hay nadie más, ningún santo, ni María, ni un muerto que está en el cielo y que mucha gente cree que lo va a oír. El único mediador es ¿quién? Jesucristo. Entonces Pablo dice, pues doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de ustedes, romanos, porque su fe se divulga por todo el mundo. Explicábamos que esta expresión habla de que la vida y testimonio de los romanos era extendida por todo el mundo. O sea, su testimonio como cristianos de a de veras, como personas transformadas por el Evangelio, impactaba más allá de Roma. Dice, su fe se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo. Explicábamos que no es una expresión literal, es una hipérbole, ¿verdad? No es que había llegado a América su fe, pero hoy sí, hoy sí de la fe de los romanos se habla en todo el mundo. Quien estudie Romanos, habla de la fe de los romanos, amén. Pero habla pues de que su testimonio fue notorio. La vida del creyente que es transformado por el Evangelio se nota. Donde quiera que está, en el trabajo, en la familia, en la casa, en la oficina, en donde quiera, cuando haces un trámite de gobierno, ahí se ve un creyente, ¿verdad? No se presta a extorsión y mira mil y me das la licencia sin examen. No, el creyente, su vida es transformado y es conocida y es reconocida. La gente dice, algo le pasa. Y así con los romanos impactó, porque los romanos, como todo creyente, eran, 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no hace un parche, Dios no nos viene a dar una serie de recomendaciones para vivir una vida diferente. Nos transforma en nuevas criaturas para ser diferentes. Amén. Entonces Pablo dice, pues doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de ustedes, porque su fe se divulga por todo el mundo. Entonces, Pablo transformado por el Evangelio, hasta lo vemos en su manera de escribir, ahora agradecido por cosas espirituales, y los romanos transformados y su fe también se divulga por todo el mundo. Amén. Hasta aquí ese breve resumen. Versículo 9. A ver si alcanzamos a ver hoy 2. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quiero que vean aquí otra vez Pablo transformado por el evangelio. Aquel que amenazaba a cristianos, perseguía a cristianos, los apresaba para la cárcel y la muerte, ahora dice que Dios es testigo a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo oro por ustedes y Dios me es testigo. O sea, es un Pablo que ahora oraba no solo por sus necesidades, no solo por su vida, es un Pablo que oraba, dice aquí, por los romanos y pone a Dios de testigo. Ahorita explicamos eso, pero dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hacer mención es interceder por ellos, orar por ellos, o sea, y pone a Dios de testigo. ¿Ya lo vieron? Dios, testigo me es Dios. Esta afirmación, testigo me es Dios, es para darle un peso a la verdad que está expresando. Dios es mi testigo, el cristiano no miente. El cristiano debe decir sí cuando es sí y no cuando es no. Amén. Si Pablo hubiera dicho yo oro siempre por ustedes, era suficiente. Pablo está diciendo la verdad, oraba por ellos. Pero cuando dice Dios es mi testigo, testigo me es Dios, es para darle peso a esa afirmación. Dios sabe que lo que digo es verdad. Constantemente, sin cesar, dice aquí,
hago mención de ustedes en mis oraciones. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos, y que nos debe llevar a la reflexión a nosotros como creyentes que somos transformados por el Evangelio? Pregunta: ¿oramos por otros creyentes? Honestamente, cada quien reflexione, porque seguramente oramos: ay Señor, que me den ese trabajo, ay Señor, que pase este examen, ay Señor, mi salud. Y está bien, debemos pedir todas las cosas a Dios. Pero aquí vemos a un Pablo que tomaba tiempo importante de su vida para orar por otros creyentes, en este caso los de Roma, que no los conocía. Tenía, ya lo veremos en esta o la otra semana, un gran deseo de verlos, de conocerlos, pero ya desde ya oraba constantemente o sin cesar por los romanos. Tomamos tiempo para orar por nuestros hermanos, de aquí de la congregación, por ejemplo. En la semana oras: te pido por la hermana fulana que pidió esta necesidad, sé con ella, fortalécela, o por este hermano, o te pido por mi hermano que lo vi un poco angustiado, Señor, trae paz a su vida. Oramos sin cesar por otros creyentes. O sea, lo que dice la Biblia no es para que digamos: ay, qué bien Pablo, nada más. Es porque nos quiere enseñar algo. Es porque si está aquí inspirado por el Espíritu Santo, es porque es un ejemplo para nosotros. Debemos orar por otros creyentes. Amén. Fíjense, Pablo, lo decíamos hace 8 días, oraba constantemente, no solo por los romanos, por filipenses, por los colosenses, constantemente. Incluso, por ejemplo, a los corintios les escribe una carta con muchas exhortaciones, porque los corintios, estamos estudiando los martes la carta de Corintios, y los corintios eran rebeldes, disensiones, había muchas cosas mal en la vida de los corintios, y Pablo les escribe una carta exhortadora muy dura. Lo hemos estudiado. Sin embargo, al principio de la carta, en 1 de Corintios 1:4, vean el corazón, la vida transformada de un Pablo que ha conocido el Evangelio. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Habla también de una constante, o sea, no nada más oraba por los romanos. Imagínense, Pablo tenía que tomar tiempo. A ver, voy a orar por los romanos, ahora por los de Colosas, ahora por los corintios. Ay, estos corintios andan mal, pero Señor, gracias por ellos, gracias porque la gracia tuya les fue dada en Cristo Jesús. ¿Ven a un Pablo transformado, cambiado? Eso hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, que nos va transformando. Ahora comienzas a interesarte por las cosas importantes y en especial por otros creyentes. Entonces, en Filipenses 1:3, creo que lo leímos hace 8 días, lo vemos dando gracias por los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Ahí está Pablo, ahora por los filipenses. A Filemón le escribe una carta: doy gracias a mi Dios haciendo mención de ti, Filemón, en mis oraciones. O sea, vemos una constante de oración de Pablo. Yo no sé si les ha pasado que de repente haces tu devocional en la mañana y ora. ¿Por qué oro? Aquí hay bastante por qué orar. Ora por tus hermanos en Cristo, ora por otros creyentes que conoces, alguno que se ha apartado. Tiempo, o más bien, cosas por las que orar hay muchas. Y aquí hay un ejemplo. Saben que Pablo, no la carta a los romanos, pero la de Filipenses, Colosenses, Efesios, entre otras, las escribió desde la cárcel. O sea, cuando Pablo a Filemón le dice a los filipenses: gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. A Filemón: doy gracias a mi Dios haciéndome mención de ti siempre en mis oraciones. ¿Saben dónde estaba Pablo? En la cárcel. A ver, ¿quién tendría ganas en la cárcel de andar orando por otros y dando gracias a Dios? Un creyente transformado por el Evangelio. ¿Se fijan cómo Dios transforma? A lo mejor en la cárcel uno dirá: ay Señor, ya un abogado que me saque, ¿qué pasó? Ocupado. No, él orando por los filipenses, por los colosenses. Y además
inspirado por el Espíritu Santo, escribió varias cartas, como las que mencionamos. Eso es una vida transformada. Por eso Pablo dice, Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, o sea, Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. O sea, no era algo de repente. Siempre, constancia. Además, esto es un mandato para nosotros. ¿Se acuerdan que el creyente quiere obedecer la palabra de Dios? Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice inmediatamente? Oren unos por otros. ¿Es una sugerencia? Ay, si pueden, un tiempito. Ay, no tengo tiempo. Hermanos, deja media hora el TikTok, las redes. No perdamos ahí el tiempo. Dice, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Efesios 6:18, otra vez, un mandato del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Habla de una oración generosa, donde oras y Señor, clamo y te suplico en el nombre de Jesús, mi hermana en Cristo, mi hermano en la fe. Oí que los creyentes en Oaxaca están siendo perseguidos. Señor, guárdalos, bendícelos, fortaléceles. O sea, una vida de constante oración no es una sugerencia, es un mandato. Ahora, no solo por los hermanos, miren lo que dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto. Ya un exhorto habla de un llamado de atención. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Ahí si van haciendo cuentas en su devocional ya tienen bastante que orar. Por mis hermanos, por los que conozco, por el que se apartó. Y aquí, por todos los hombres. Bueno, dice, está bien, pues voy a orar, pero no se queda ahí la palabra. Mateo 5:44. Yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice al final? Y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Aparte de orar por los hermanos que conozco, por los que no conozco, por todos los hombres, Señor, que el evangelio llegue a este país, a todo el mundo, que tu palabra se expanda ya para que vengas. Además dice que oremos por nuestros enemigos. Ahí, haz una lista, ya tienes un buen tiempo para tener un devocional con Dios en la mañana. Y cuánto más, pues, regresando a Romanos 1:9, orar por nuestros hermanos en Cristo. Amén. Ahí dice Pablo, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, el creyente debe ser un intercesor. ¿Qué es un intercesor? El que interviene con Dios a favor de otro en oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi hermana, por mi hermano, etcétera, etcétera. El creyente debe ser un intercesor. Y Pablo está intercediendo por los romanos que no conocen. ¿Saben cuál es el mayor ejemplo de intercesión en la Biblia? Jesucristo. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ahorita actualmente. Pero lo hizo antes de ser apresado, antes de ser arrestado, traicionado por Judas. ¿Se acuerdan que se puso a orar y había una agonía en su corazón? Sudó gotas de sangre, dice la Biblia, y estaba orando. Vamos a leerlo. Ustedes pueden leer Juan 17 en casa todo, pero vean lo que dice Juan 17:12. Empieza a orar por sus apóstoles que están ahí con él. Y le dice a Dios, a su Padre, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Está orando por quién? Por sus apóstoles. No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, ¿por quién oró ahí Pablo? Pablo no, Jesucristo. Por sus apóstoles. Pero ¿qué creen? También oró por ti y oró por mí en esa oración. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, aquí tenía sus apóstoles, sino también por quién, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ya vieron? Orando por quién, quiénes son los que habían de creer en Jesucristo por medio de ellos. Todos los creyentes desde entonces hasta el día de hoy. Esa es la oración intercesora de Jesucristo. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, lo primero que vemos, Romanos 1:9, es un Pablo intercesor. Y Dios nos llama a ser intercesores. No pongamos por pretexto, no tengo tiempo, que si apenas puedo orar por mí. Cuando Dios nos transforma, eso lo hace esta nueva creación que ahora somos. Amén. Ahora quiero llamar su atención a algo que no es que me lo brinqué, con todo propósito lo dejé para ahorita. Cuando dice Pablo, Dios me es testigo, dice inmediatamente lo siguiente, mucha atención aquí. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es decir, gracias al evangelio de Jesucristo, servía a quien Pablo, a Dios. Pero quiero que noten, la palabra servir aquí es muy importante dejarla en claro en el original griego. La palabra servir, a veces la palabra servir en otros textos viene de diáconos, el que sirve, el que ministra, pero aquí es latreuo y significa adoración. Latreu en el griego significa adoración, significa servir a Dios como muestra de adoración. Cuando servimos a Dios estamos ¿qué? Adorándolo. Servir es un acto de adoración. ¿Ya lo vieron? Cuando Pablo dice a quien sirvo en mi espíritu, porque también la palabra latreu significa homenaje, en este caso a Dios. Cuando yo sirvo a Dios, estoy rindiéndole adoración y homenaje a mi Señor Jesucristo. O sea, servir en el creyente es parte de su adoración. ¿Adoramos cuando cantamos? Sí. ¿Adoramos cuando venimos aquí? Sí. Pero aquí habla que servirle a Él es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Entonces, en toda la Biblia corre esta verdad: el creyente debe ser un adorador y servirlo es parte de mi adoración. Desde el Antiguo Testamento viene esta verdad del servicio a Dios. Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y seguiréis. La pregunta es, ¿dónde y cómo sirvo a Dios? A ver, mediten en eso. ¿Dónde y cómo sirvo a Dios? La respuesta es muy sencilla. En todo tiempo y en todo lugar. Siempre servimos a Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, el servicio, ay, ¿esto se oye raro?
Es mi sensación. El servicio a Dios no se limita a la iglesia local. No sé si me explico. El servicio a Dios es en todo tiempo y en todo lugar. O sea, yo no vengo a la iglesia a servir nada más y ya después me olvido de servir a Dios. No, la palabra de Dios enseña que el servicio a Dios es en todo tiempo y en todo lugar. Cuando trabajas, sirves a Dios. Cuando estudias, sirves a Dios. Y ahorita voy a explicar un poco más. Estás en casa, sirves a Dios. Es decir, donde menos tiempo pasamos es en el templo. A lo mejor unas iglesias, nosotros estamos entre 4 y 6 horas, entre domingo y martes. Otras iglesias a lo mejor 8, que por ahí tienen otra actividad, que si la femenil, que si no sé qué. Pero la mayor parte del tiempo de nuestra vida no estamos en el templo. Entonces, no, el cristiano no limita su servicio a Dios al templo. El cristiano le sirve en todos lados. Y servirle a Él es hacerlo todo para adoración de Él. Lo que haga. Ahora, hablando del servir a Dios en la iglesia local, bueno, sí, también podemos servir en la iglesia a Dios, en la alabanza, diferentes ministerios, el que ayuda, etcétera, etcétera. Y es bueno servir a Dios en la iglesia local, por supuesto. Lo importante es que yo lo haga con un espíritu de adoración, porque Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu. Es decir, Pablo servía con un espíritu de adoración. Todo lo que hacía tenía el propósito de adorarlo a Él. O sea, si cuando yo vengo a servir, me gusta que me vean, que me aplaudan, que digan, muy bien que lo hiciste, algo anda mal, porque yo no lo hago para que me aplaudan, lo hago porque adoro al Señor. Amén. Ese es el verdadero servicio, un servicio a Dios que nace de mi gratitud a Él. Hemos sido llamados a servir, que Cristo dijo en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será ¿qué? Vuestro servidor. Y dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces sí es un problema grave que sirvas en una iglesia sin un espíritu de adoración. Que sirvas porque te gusta, yo sirvo en la alabanza porque me gusta la batería o porque me gusta el teclado. No, todos esos son motivos equivocados. El motivo central debe ser porque adoro a Dios, porque lo hago para Él. Cuando Pablo dice que sirvo en mi espíritu a Dios, está diciendo lo hago para adorarlo a Él, gracias al evangelio de su Hijo Jesucristo. Es lo que dice 1 Corintios 10:31, miren lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis ¿qué? Cualquier otra cosa, hazlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el verdadero servicio a Dios en espíritu, cuando yo lo hago para la gloria de Dios. Y repito, no se reduce al templo. Cuando yo soy un empleado y soy honesto, íntegro, doy buen testimonio del Señor, etcétera, etcétera, estoy rindiendo un servicio al Señor. Sale beneficiado mi cliente, mis compañeros, de mi conducta hacia Dios, porque refleja, porque la fe se divulga, pero ¿se dan cuenta cómo servimos a Dios en nuestro trabajo? La gente dice, este es diferente. Y yo lo hago no para que me aplauda el cliente o mi jefe, sino porque lo hago para el Señor. Amén. Cuando eres estudiante y te esfuerzas y estudias, a ver, tengo que responder, ¿verdad?, a mis padres y me voy a esforzar por sacar una buena calificación y no copias o no le pides a la inteligencia artificial que te haga todo y luego dices que tú lo hiciste. No, cuando lo haces honestamente y correctamente, estás dando un buen testimonio como estudiante, como hijo, como empleado, en lo que quiera que hagamos, como lo hacemos todo para la gloria de Dios, estamos rindiendo
un servicio a Dios en nuestro espíritu. Más claro, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, ¿ya vieron? Todo lo que hagas. ¿Qué es todo? Todo. ¿Ven cómo no se reduce a la iglesia o a mi casa? No, dice, todo lo que hagas, número uno, hazlo de corazón, con un corazón sincero. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo estoy en el trabajo y mi jefe me dice, haz esto y esto, yo lo quiero hacer para agradar primeramente a Dios antes que a mi jefe. Y me voy a sujetar, porque yo lo hago para el Señor. Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Tienes un cliente, eres un profesionista, eres un jefe, lo que seamos en nuestra vida, todo lo que hagamos, Señor, lo hago como si fuera para ti. ¿Qué harías si Jesucristo te pide algo, estuviera aquí? Es lo que nos está pidiendo, hazlo como para mí, dice el Señor. Y entonces, ¿cómo haríamos todas las cosas? Bien, correcto, honesto, con buen testimonio, con amor, no a la fuerza, ay, tengo que obedecer, ay, qué mal. Así lo hacemos para el Señor. Entonces, pero, a ver, esto es una exhortación a los creyentes, porque ahora hemos sido transformados. Por eso podemos hacer esto, porque el Evangelio nos ha transformado. Amén. Entonces, cuando eres, no sé, tienes un negocio y das kilos de a kilo, ¿no? Estás siendo honesto. Imagínate que tienes un negocio y das kilos de 800 gramos. No, todo para el Señor, todo. Yo les decía hace unas semanas o algunos meses a los jóvenes que están empezando una carrera universitaria o que están por decidir una carrera, les decía, a ver, ora, ¿dónde y cómo quieres que te sirva? ¿Con qué carrera, Señor? Orar, porque luego les preguntas, jóvenes, ¿por qué te interesa tal carrera? Pues es que deja buena lana. No, es que está buena, de veras. No. ¿Por qué no orar? Señor, ¿qué debo hacer para seguir sirviéndote con una carrera, para servirte a ti? Y oras para saber qué carrera escoger. No, eso hace el creyente, a ver, ¿qué hago para agradarte a ti, Señor? Y ahorita vamos a ver algo muy importante ahí. Otro ejemplo, ¿cuánta gente, mis hermanos? Y ahorita está sucediendo mucho, está saliendo de países como el nuestro, principalmente a Estados Unidos, que por la inseguridad, que la economía, ¿qué más motivos? Casi todo Latinoamérica anda por esos conceptos, ¿no? La inseguridad, gobiernos más corruptos, es que cuando uno creía que ya había pasado lo peor, viene algo peor y así vamos, porque la maldad se va a multiplicar. Pero la pregunta debería ser, a ver, Señor, antes de querer irme a otro país, ¿dónde quieras que te sirva yo? Porque donde Él te quiera, ahí te va a usar. No tiene uno que salir del país para que el Señor me bendiga y me use para servirle, a menos que sea su voluntad. Entonces preguntarle, Señor, ¿tú me quieres aquí? ¿Dónde me quieres? ¿En qué trabajo? Y ya del resto, Él se ocupa. Amén. Si fuera por inseguridad, Pablo se hubiera quedado en su casa, porque donde quiera que iba, lo querían matar. Entonces eso de que me fui por la inseguridad, me fui por la economía, a ver, oras al Señor. El Señor no puede sostenerte, si su voluntad es que estés aquí, no tiene capacidad el Señor de sostenerte solo en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, el creyente debe hacerlo, Colosenses 3:23, todas las cosas como para el Señor. Amén. Y si el Señor quiere, amén, y si no, no. Entonces, dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, en lo que quiera que yo haga, debo buscar adorar a Dios. Con mi trabajo, en la iglesia, en la escuela, en la oficina, donde quiera. Meditemos en esto. Miren, ya estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 8. Yo no sé cuándo vamos a llegar al capítulo 8, a este ritmo, pero a lo mejor ya voy a ser abuelo. Cuando lleguemos a Romanos 8. Oigan, vamos con el versículo 9 y ya llevamos 6 semanas. No salimos del capítulo 1.
Pero vean, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todo lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? La Nueva Traducción Viviente dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Meditemos en esto, si Él lo dio todo por nosotros a su Hijo Jesucristo, será mucho que en reciprocidad, gratitud y adoración le sirvamos en todo lo que hagamos. Amén. Que nuestra vida completa sea para el servicio a Dios. No se limita a 2 horas el domingo en la congregación, en tu congregación. Es con nuestra vida. Si alguien que dice haber creído en Cristo, su vida no ha sido transformada, no es que el evangelio falló, es que verdaderamente no ha creído en el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio transforma la vida del creyente. Amén. Lo estamos viendo aquí en Pablo, lo estamos viendo en los Romanos y lo dice 2 Corintios 5:17, vuelvo a leer, de modo que si alguno está en Cristo, es posible que sea nueva criatura. ¿Así dice? No, es una afirmación categórica. Nueva criatura es. No hay vuelta de hoja. Nueva criatura es. 9, terminamos el 9, vamos al 10. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu. Quedó claro el concepto servir en espíritu, es decir, que toda mi vida sea una vida de adoración a Él. Por lo tanto, todo lo que hago, mi trabajo, mi servicio en la iglesia, donde sea, tiene el objetivo de rendirle un homenaje a Él, que mi vida sea un homenaje al Señor que me rescató. Amén. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10, seguimos viendo a otro Pablo distinto al que mencionamos hace 8 días, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ya veremos en 8 días por qué no había podido ir. Él dice que ha sido estorbado, ya lo estudiaremos, pero lo que tenemos claro es que ahora Pablo no solo quería ir a ver a los romanos, rogaba a Dios. ¿Se fijan eso? A lo mejor nos rogaría, Señor, dame un viaje a las Bahamas, Señor, y hasta, Señor, que se me haga ese viaje a Acapulco, a Cancún, qué sé yo. Aquí Pablo, su ruego, su clamor, ¿cuál era? Ir a ver a los romanos. Ya veremos para qué, porque no es que quería echarse una cotorreadita, fiesta y claro, se iba a gozar, pero tenía un propósito su viaje que lo veremos en los siguientes versículos, no me voy a adelantar. Pero es un Pablo transformado orando, rogando, Señor, quiero tener un próspero viaje, ya por fin ver a mis hermanos de Roma. Aquel que se dedicaba literalmente a cazar creyentes, porque eso hacía Pablo, cazar creyentes para entregarlos a muerte. Hoy rogaba, Señor, permíteme ir a verlo, déjame ver a los romanos. Ya veremos qué es lo que le había estorbado, pero él quería verlos. El versículo 11 nos da un poco de idea del motivo de por qué quería ir a verlos, pero se dan cuenta que tenía unas ganas de ir a verlos, que rogaba a Dios. O sea, sus ruegos, sus súplicas cambiaron. Ya no es pedir por la material, ahora por lo verdaderamente importante, trascendental, espiritual. Señor, yo quiero ir a verlos, porque en realidad quería ir a confirmarlos en el evangelio, porque ya habíamos dicho que necesitaban la doctrina ser explicada por un apóstol, porque esa iglesia no la fundó ningún apóstol y Pablo quería ir a verlos. Es tal su deseo de ir a verlos que Romanos les escribe pues todo el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuántos capítulos son de Romanos? 16. Bueno, en el 15 vuelve a insistir en lo mismo, vean, Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Para qué? Versículo 32.
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Regreso a Romanos 1:10. Ahí está Pablo entonces rogando, Señor, a ver si al fin, ahora sí ya puedo ver a los romanos. ¿Se fijan los intereses de Pablo? Ahora le importaba, él quería verlos para instruirles más en el Evangelio. Pero dice algo importantísimo aquí, rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿qué dice ahí? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería verlo a los romanos, Pablo quería estar con ellos, era su deseo de todo su corazón, pero siempre en su oración, si es tu voluntad, Dios. El creyente, mis hermanos, debe orar siempre, pues por lo que desea, Señor, tengo esta necesidad, Señor, oro por mis hermanos, pero siempre sujetos a que sea ¿qué? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. No era malo el deseo de Pablo, quería ir a verlos para comunicarles la palabra de Dios. Vean el versículo 11, lo que quería él para ir a verlos, versículo 11 era comunicarles algún don espiritual a fin de que fueran confirmados. Lo explicamos en 8 días eso. Pero su motivo era genuino, pero Romanos 1:10 dice, por la voluntad de Dios. Siempre tú y yo debemos orar, Señor, yo quiero esto, Señor, te pido por aquello, pero Señor, si es tu voluntad. Si no, no. Siempre que hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, habrá consecuencias. Siempre. Si nos arrepentimos, bueno, pues obra la gracia de Dios, su perdón, etcétera, etcétera. Pero el problema es que muchos creyentes, pues gracias a enseñanzas incorrectas de la Biblia, pseudoapóstoles, pseudoprofetas que nada más les llenan su mente y su corazón de riqueza material, tu padre rico, tú declara. Y por esa mentalidad muchos creyentes son caprichosos. Quiero hacer esto y punto, jamás buscan la voluntad de Dios. O sea, sí podemos orar, Señor, yo quiero esto. Pero mientras no te revele con claridad que es su voluntad, no lo hagas. Busquemos su voluntad. Hay cosas que son muy claras de su voluntad, ¿no? ¿Debemos mentir? No debo orar, ay Señor, ¿será que le digo la verdad a mi hermana o no? ¿O le digo una mentirita? No, pues yo sé que no debo mentir. Su voluntad es que hablemos verdad cada uno de nosotros, amén. Puedo tener una relación de amistad profunda, de matrimonio, de sociedad con un inconverso, no voy a orar, una inconversa, Señor, ay, ¿será tu voluntad? No será tu... No es su voluntad, no se unan en yugo desigual. Es decir, hay cosas de la Biblia que son muy claras que no tenemos que andar buscando su voluntad, ya la dice la Biblia. Pero a lo mejor, ¿qué voy a estudiar? Pues sí, si le buscas, no dice estudia mecatrónica en la UAM, ¿no? Estaría padre, ¿no? Ay, Señor, ¿qué voy a estudiar? Aquí dice, no. Por eso son las cosas donde debemos orar. Señor, tengo este deseo, o quiero hacer este viaje, o quiero hacer esto o aquello. ¿Es tu voluntad? Pablo quería ir a algo muy bueno con los romanos, pero él está sujeto a su voluntad. Hoy muchas oraciones que se les han enseñado a los creyentes bueno, ya ni oraciones se les enseñan. No, tú di, lo creo, lo declaro y lo recibo. ¿Han oído eso? Que mira, tú ves esa casa, créelo, decláralo y recíbelo por fe. Sí, le ponen ahí por fe y lo creo, lo declaro y es mía esa casa y ya me vi, me soñé y es mía. No, pero además se han dado cuenta que todas esas expresiones de lo creo, lo declaro y lo recibo generalmente se centran en lo terrenal. La Biblia dice quiénes son los enemigos de Cristo. ¿Saben quiénes? Entre otras características, Filipenses 3:9, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Esos son los enemigos del Evangelio de Jesucristo. El creyente, leíamos hace 8 días en Colosenses 3:1-2, que dice, si habéis resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, las cosas espirituales, donde está Cristo a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba. Entonces el creyente debe orar si es tu voluntad. ¿Y podemos orar por cosas materiales? Sí.
La Biblia no prohíbe, la palabra dice que a Él le pidamos todo. A lo mejor alguien quiere renovar su auto. En lugar de lo creo, lo declaro y lo recibo y lo tengo y ya por fe, como mera metafísica cristianizada, Señor, es tu voluntad. No, pero pastor, usted leyó hace 8 días Juan 14, 13 y 14, vamos a leerlo. Y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, lo haré. Ah, ¿ya vieron? Todo. Ah, entonces voy a pedir. Y además dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero eso es la falta de estudio de la Biblia, porque la Biblia es una unidad y tiene una armonía maravillosa, divina, de tal manera que no puedo sacar un texto y ya agarrarlo como una doctrina. ¿Qué dijo el mismo Juan en 1 Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, que dice ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces oremos. Señor, ¿será tu voluntad? ¿Se acuerdan que Pablo oraba por su sanidad? Señor, sáname. 3 veces rogó al Padre, sáname, Señor. Tenía un mensajero de Satanás que lo bofeteara cuando hemos estudiado ese pasaje, es que finalmente tenía una enfermedad en el cuerpo, no sabemos qué, pero estaba enfermo. Y él clamó y rogó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? En este caso no era su voluntad sanarlo, porque le dijo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, a veces o muchas veces lo que le pedimos no es su voluntad y te va a decir no. ¿Y qué debe hacer uno? Ah, no, pues yo ahora me salgo con la mía. No, busquemos su voluntad. Busquemos su voluntad. Traigamos nuestras peticiones. Pero tengamos en claro algo. Siempre, 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 su voluntad es mejor que la tuya y que la mía. Es que yo creo que esto es lo mejor, es que yo siento aquí en mi corazoncito que esa mujer es para mí. No es cristiano, no, pero yo lo siento, hasta un sueño tuve. La voluntad de Dios es mejor que la tuya, siempre. Ahora, podemos hacer una prédica de esto, pero solo lo veo rápido. ¿Cómo podemos conocer su voluntad? Abriendo la Biblia aquí, ya. Ahí está, esto me dijo. No. ¿Qué tenemos que hacer? Romanos 12:1, ya lo estudiaremos con todo de entendimiento cuando llegaremos a Romanos 12:1. Ahí yo creo que ya tendremos 2 nietos. No, es que al paso que vamos, ¿no? Dice Pablo, vean lo que dice, para que vean cómo conocer su voluntad. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos dice este versículo 1? Vive en santidad, vive en obediencia. Eso debe hacer el creyente, vivir en obediencia a la palabra de Dios. Luego dice el 2, no se conformen a este siglo, no hagan lo que hace el mundo, no imiten al mundo. Y vean lo que dice, sino transfórmense por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. ¿Qué renueva nuestro entendimiento? La palabra. Entre más leas la palabra, meditas la palabra, estudias la palabra, tu entendimiento se va renovando. Aquellas ideas que tenías ahí medias torcidas, psicológicas, metafísicas, se van para afuera. Es como si metiéramos un software nuevo y le metemos antivirus y sale todo lo que no es de Dios. Él transforma nuestro entendimiento y cuando lo transforma, ¿saben qué pasa? Empezamos a comprobar, conocer, entender cuál sea, vean lo que dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Nada hay mejor que la voluntad de Dios. Porque a veces nos queremos salir con nuestra voluntad. No, Señor, pero yo quiero, y se capricha uno. No, en lugar de eso, permite que la palabra de Dios transforme tu entendimiento y vas a comprender la voluntad de Dios, que es buena. Nada, Dios dice, ay, mi voluntad es que te vaya mal y que a ver qué hago para que… No, todo lo que hace, hasta las cosas que parecen malas, que permiten, son para bien.
¿te acuerdan? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo estudiaremos en esta carta. Y entonces cuando eso sucede, comienzas a conocer la voluntad de Dios y entiendes, su voluntad es buena. Es agradable, o sea, Dios no te va a dar algo que no sea agradable para tu vida. Y es perfecta. No hay nada mejor. Tengamos claro esto en nuestra vida todos los días. No hay nada mejor en mi vida que la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si coincide la voluntad de Dios con lo que le estás pidiendo, pues gloria a Dios. Pero muchas veces no. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces podrán conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre debemos orar: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, quiero estudiar esto. Señor, quiero hacer este viaje. Señor, quiero tener hijos. ¿Cuál es tu voluntad? Hay para que ore. A los jóvenes. No, mire, les voy a comentar rápidamente. Hace casi 28 años que nos casamos, mi esposa y yo. Reconozco, por lo menos en mí fue un acto de soberbia. Dijimos, nos vamos a esperar 1 o 2 años. Sí, nos vamos a esperar. Les reconozco, nunca oramos: Señor, ¿es tu voluntad de esperarme 1 o 2 años? Y pues ahí nos esperamos. Y como al año, pues dijimos que pues ya de una vez, ¿no? Que venga el hijo, la hija, vamos a hacer la tarea. ¿Y qué creen? Nada de nada. Nada de nada. Y ahí vamos a la doctora. A ver, mijito, así habla la doctora, muy querida, la apreciamos mucho. A ver, hijito, vamos a hacerte estudios, se me hace que eres tú, o es tu esposa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pero en ese tiempo Dios nos hizo entender: a ver, no es el del tiempo que tú quieras, es en el tiempo que yo quiera. Después de ese año que estuvimos ahí con la doctora, pasaron 5 años más, donde Dios trató con nosotros. Fue un periodo difícil, pero gracias a Dios lo entendimos, y al final la bendición. Nació Saraí. Y ahora ya se casó. No, pues él. Pero es reconocer, o sea, una gran bendición nuestras hijas, pero cometimos ese pecado, ¿no? Vamos a esperarnos, oremos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y aquí está Pablo, Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Por la voluntad. No querramos salirnos con nuestra, a veces yo quiero que se haga mi santa voluntad. No, tu voluntad no es santa, santa la voluntad del Señor. Amén. Entonces eso debemos hacer como creyentes. A veces en el mundo te dicen: no, mira, tú arriésgate, tú hazlo, mira, los valientes se arriesgan. ¿Sí o no han oído esas expresiones motivadoras de psicólogos y predicadores motivados? No, tú arriésgate, el no ya lo tienes, hazlo como sientas, este mundo es de los valientes. ¿Han oído esas expresiones? Bueno, les voy a decir quiénes son los verdaderos valientes en la Biblia. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben para qué se requiere esfuerzo y valentía? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso se requieren valientes, no para arriesgarme. Este mundo es de los arriesgados, no. Este mundo es de los que se esfuerzan y son valientes para hacer lo que la Biblia dice. Amén. Entonces dice: para cuidar de hacer conforme a la ley, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para eso sí necesitamos ser esforzados y valientes. Cuando haya dudas, a ver, esto que voy a hacer es la voluntad de Dios o no,
más vale esperarse. Amén. Hasta que no estés claro, es tu voluntad. ¿Cómo oró Jesucristo como hombre que sabía que le venía una agonía muy difícil? Lo iban a golpear, a azotar, pero sobre todo en la cruz del Calvario, el castigo de nuestra paz, la ira de Dios sería sobre él, su padre lo abandonaría. O sea, lo que le esperaba era muy difícil. Ningún ser humano en la historia de la humanidad ha sufrido como sufrió Jesucristo, porque recibió el pago por nuestros pecados. Entonces, en su humanidad oró así, Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, o sea, dice, si puedo evitar esto, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. La versión Dios ha hablado y dice, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser la oración del creyente, hermanos. A ver, Señor, yo quiero esto. Es mi deseo, mira, he soñado con esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y así Pablo, Romanos 1:10, rogaba que si era la voluntad de Dios, le permitiera ir a ver a los romanos. Ya veremos en 8 días para qué. Vamos a dejarle aquí por hoy. Huele a comida. Bueno, ya estamos comiendo el alimento espiritual, ¿verdad? Vamos a dejarle hasta aquí. Yo les invito a que cierren sus ojos y reflexionemos en lo que vimos hoy. ¿Realmente llevamos una vida de oración los unos por los otros? Oramos por los creyentes de nuestra iglesia local, oramos por otros creyentes, oramos por los que no conocen a Dios, oramos por nuestros enemigos. El ejemplo de Pablo es un ejemplo de oración. Él oraba y rogaba por querer ir a ver a los romanos. Oramos, somos intercesores. Jesucristo intercedió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él ahí dijo, no ruego solamente por esto, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Santifícalos, que sean uno como tú y yo. Si Jesucristo fue un intercesor, es un ejemplo para orar unos por otros. También reflexionemos, ¿servimos a Dios en nuestro espíritu? Verdaderamente en todo lo que hacemos, buscamos hacerlo como para el Señor, para agradarlo a Él y no a los hombres. ¿Es nuestra vida una vida de adoración a Dios en todo lo que hacemos? Y número 3, ¿hemos buscado en todo lo que hacemos la voluntad de Dios o queremos que se haga nuestra voluntad? Aprendamos, mis hermanos, de lo que estamos viendo en Romanos. Un Pablo que oraba para querer ir a ver a los romanos para un muy buen motivo espiritual, pero sujeto a la voluntad de Dios. Si quieren ponerse de pie y oramos a Dios. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Qué carta esta que tu Santo Espíritu inspiró a Pablo. Qué enseñanza, Señor, nos dejas. Pero están aquí para que como creyentes tomemos nota y obedezcamos. Que como creyentes seamos intercesores unos por otros. Que como creyentes te sirvamos en todo lo que hacemos en nuestra vida, buscando adoración a tu santo nombre. Que como creyentes busquemos siempre tu voluntad y no la nuestra. Quizás alguno está pensando en cosas que hizo fuera de su voluntad y estás viviendo las consecuencias. Tómate de la gracia de Dios, pídele perdón, pero vivamos una vida orando siempre, conocer su voluntad, no hacer nada que no estemos claros que sea su voluntad. Este mundo es de los valientes, sí, de los valientes que se esfuerzan para obedecer la palabra de Dios. Y eso tiene su recompensa
por la gracia y obra de Jesucristo. Gracias, bendito Padre, por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén.